Walikale et Alpha Mine jusqu'à la fin. Initions-nous pour le développement de notre territoire. Diafo de Big Z. Hasala Visala. I'm the hero man. DJ Ben Beats. Ok. PDG Ramazan Kokoli. Alpha Mine na ipenda, siwezi kuitenga kwa mambo inayotenda. Alpha Mine ni ya kwanza, kuna Kivu ya kwanza, societe munene. Alpha Mine muje tutumike, kuwa Alpha Mine muje tuungane na Alpha Mine. Fuera tú, va por culo. Empezamos ya, voy aquí a acabar de poner la fecha. Ya estamos en directo, pero da igual. Venga. Y de septiembre. 17 No, de 14, septiembre. 14. 14, espera, voy. 14 de septiembre. De septiembre. 14. Ahí Venga, está. ya estamos, tú. Venga, empezamos. La gente va a pensar que vamos a hablar de Alphamin, pero no. No. Ha sido una cagada mía. ¿Eh? Sí, quería poner el otro y he puesto lo de Alphamin. Así que bueno, en fin, perdón. Perdonad. Vale, está puesta la pantalla, pim pam pum. Pues ya podemos empezar, José. A ver, semana caliente. ¿Eh? No. Hoy suba de tasas en Europa. Suba de tasas en Europa, tambores de recesión en América. Luego hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. Sí, ya los datos macroeconómicos de Estados Unidos me marean ya. Sí, exacto, es mareante. Son mareadores. Sí, ahora de golpe la narrativa es que estamos bien, luego otros dicen no. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que ha dicho Michael Hartnett, de los puntos que él ha marcado que pueden llevar a una liquidación en bolsa. Y luego hemos estado dando vueltas y hemos dicho, oye, vamos a buscar un par de empresas americanas que en principio, podrían hacerlo bien en caso de que se cumpla lo que dice Michael Hartnett, en caso de que haya una recesión o una complicación, una época económica convulsa. Y después también haremos un repaso al sector inmobiliario alemán al final. José nos hablará de Vonovia, ¿verdad? Sí, vamos a... La idea era repasar una noticia que vimos esta semana y ver cómo en los resultados y en el balance de una empresa se ve reflejado esa noticia macro. Me parecía que estaba interesante hacer ese juego, ¿no? De cómo ver en los balances y resultados los datos macro que van saliendo, en este caso de un sector en especial. Genial. Luego echamos un vistazo a todo eso, a ver cómo están los alemanes, la inmobiliaria, Vonovia y la madre que los parió. Venga, América. Hoy empezamos por América porque el tema está centrado en América. La semana pasada fue más bien China, esta semana es América. Deutsche Bank se moja. Deutsche Bank da una probabilidad de recesión en América del 90%. Para dentro de poco. Sí, para 2023-24, ¿no? Uh-huh. Para allá mismo. No sé, estimados de Deutsche, a mí no me parece descabellado, pero tendríais que hablar con gente de Goldman, hay otra gente en Bank of America, Suramanian, creo que se llama. Hay otra gente en Bank of America que son alcistas, por ejemplo, y que ven un aterrizaje suave, José, ¿eh? Un aterrizaje suave. 90% es mojarse. A mí me gusta eso por parte de Deutsche Bank. O sea, ya que sacas un statement, pues al menos mójate, ¿no? 90%. Uh-huh. Y ahora ya vamos a empezar con Michael, ¿eh? Los 4 puntos que él marca como más problemáticos son la subida del precio del petróleo, la fortaleza del dólar, el elevado rendimiento del bono de Estados Unidos y las condiciones financieras restrictivas. Esta combinación de cosas va a causar problemas. Sí, son 4 puntos bastante claros, que se están dando bastante, ¿no? Exactamente. Sobre todo, bueno, no, es que están todos cumpliéndose, entonces el problema es que esto no está hablando solamente a nivel económico, a nivel de provocar una recesión, sino a nivel de dañar a la bolsa. Uh-huh. Que, por ejemplo, el elevado rendimiento del bono americano, si bien por un lado es verdad que va a causar daño a la economía,
por otro lado, ofrece una alternativa de inversión que hace que Sí, mucha sí. gente diga, Sí, la gente va a pedirle rendimientos mayores a las acciones y para eso las acciones tienen que bajar. exactamente. Entonces, hay riesgo de recesión, él espera un aumento del desempleo y eso, en lugar de hacer bajar el rendimiento de los bonos, como sería lo habitual, ¿no? Lo que esperamos es llegar a la recesión, entonces la Fed baja tipos, podría provocar un aumento. Y entiendo que dice que podría provocar un aumento porque lo que haría es debilitar la posición crediticia, digamos, de Estados Unidos en general. Es decir, Ujú, si tu economía va mal y estás muy endeudado, probablemente no puedas pagar lo que debes. ¿Vale? ujú, Entiendo que la idea va por ahí, es decir, que habrá mucha gente que pudiera deshacerse de bonos americanos por miedo a no cobrar en fin. Pero otra explicación no le veo. Es decir, normalmente llega la recesión, aumenta el desempleo, la Fed baja tipos y baja el rendimiento de los bonos. Para que no suceda eso, es que hay miedo de impago. ujú, Un riesgo país aumentado. Entonces, vamos a ujú. ver. Por un lado, el precio del petróleo. El precio del petróleo, si os acordáis, hablamos de que tras superar esta resistencia en 85 iba a dar un estirón para arriba y lo está cumpliendo. De hecho, hoy ha tocado los 90 ya. Ujú, A mí parece muy probable que se quede en un rango ahora entre 90 y pico y 85, ¿no? En fin, antes esto fue una resistencia, pero entiendo que es difícil que se vaya muy para arriba cuando la economía no está fuerte. Es decir, una subida brutal. O sea, tendría que ver con temas pues, como pasó con la guerra de Ucrania, o sea, algún tipo de corte de suministro, ¿no? Si lo hay, ujú, si lo hubiera o hubiese, pues entonces sí. Si no, yo entiendo que es posible que, sobre todo porque ahora Biden ya no tiene el uso de las reservas ¿sabes? En la cartera, ¿no? Sí, Es un as que ya ha gastado. sí, pero es cierto que puede ser un disparador de hacer bajar a las acciones, sin duda, porque lo hemos visto con los resultados que fueron presentando varias empresas, cómo repercutió en los márgenes en el aumento del costo de la energía. Claro, claro. Es que, a ver, de hecho, este costo de aumento de energía ya está afectando a la inflación en Estados Unidos, bueno, y Sí, en Europa también. Y si aumenta la inflación, tenemos un problema, porque entonces esos tipos de interés, si os acordáis, el CAPI la semana pasada explicó que era muy importante que bajasen rápidamente por el tema del endeudamiento de los gobiernos y demás. Si la inflación no desaparece tan rápido como parecía que iba a desaparecer, pues vamos a tener unos tipos de interés elevados durante más tiempo y eso va ujú, a llevar a muchas empresas y estados a tener graves problemas. ¿Vale? Entonces, ujú, ahí el precio del petróleo, ese es el efecto tan negativo que va a tener. Después está el rendimiento de los bonos. Y es que los bonos, aquí lo podemos ver, ¿vale? Tenemos, este gráfico evalúa el rendimiento de los beneficios de la Standard Poor's, ¿vale? Frente al rendimiento del bono a 3 meses americano. Y en estos ujú, momentos rinde más el bono a 3 meses americano que el rendimiento, el porcentaje de beneficios en relación al precio, ¿no? Que ujú. genera el SP500. Entonces, a ver, es muy complicado, o sea, es muy probable que mucha gente diga, ¿para qué voy a correr yo? Ahora está el SP cerca de una zona de máximos, además, que no es que esté barato, está en relación a su Sí, histórico, está relativamente caro. Digo, pues mira, cojo este dinerito, compro unos treasuries a 3 meses además y tengo una rentabilidad mejor que sí. comprando las empresas. Vale, dice Harnett que cuando esto sucede, pues para la bolsa no es bueno. Históricamente no lo ha sido. Ujú. Tiene lógica, ¿no? Sí, sí, Parece, sí, parece lógico. sí. La fortaleza del dólar. Claro, un dólar fuerte, lo que sucede es que causa una constricción de la liquidez a nivel global. Aquí podemos ver cómo en este último mes y pico, o sea, ha habido una bajada de la liquidez a nivel global muy importante y eso es por culpa del dólar. Cuando Ujú, el dólar está tan caro para todos los países y también para las empresas americanas, se hace mucho más difícil tener acceso a la liquidez. Hay una constricción de la liquidez, hay un problema en este sentido y veremos si, claro, si los tipos de interés de Estados se mantienen elevados, el dólar va a seguir fuerte y entonces vamos a tener pues, graves problemas. Acordaos que en Asia, en el 80 y pico, creo, 87, 90, una grave crisis por culpa de la fortaleza del dólar. No es baladí, es una cosa bastante seria. Entonces, bueno,
Ahí está el problema de la liquidez. Y después tenemos las condiciones financieras restrictivas. En el gráfico podemos ver que hay cerca de un 60% de hogares que han sido encuestados que dicen que les está costando más obtener crédito de lo que les costaba el año pasado. Es decir, la situación está complicándose. Entonces, esto, no tener acceso al crédito o que se complique el acceso al crédito, va a dañar el crecimiento de la economía. Esto es así, o sea, si no hay crédito para que las empresas inviertan y para que las personas puedan gastar, el frenazo es... Tiene que caer la actividad económica en general. Exactamente. Entonces, este sería, digamos, el cuarto punto. Luego podemos seguir, ¿no? Porque han salido nuevos datos. Por ejemplo, el paro, si bien en el conjunto de Estados Unidos está relativamente bien y relativamente estable, en un nivel muy bajo, lo cual es preocupante porque un nivel tan bajo de paro, lo más probable es que corrija hacia arriba, ¿no? Sí, también ahí siempre igual hay que mirar los informes y ver los detalles de cuánto es de tiempo completo, cuánto es de medio tiempo, ¿no? Porque muchas veces entran esos Bueno, claro, informes y claro, varias claro. veces hay veces que la generación de empleo quizás es de medio tiempo y no de tiempo completo. Exacto. Siempre hay que mirar los No es lo detalles. mismo todo el tipo de empleo. O sea, Ujú. no. Entonces, la cuestión es que en este gráfico tenemos que en California la situación ya está empeorando. Y California, podéis verlo en el gráfico, en el pasado, algunas veces, no siempre, pero algunas veces se ha anticipado a lo que acaba sucediendo en el resto del país a nivel de desempleo, ¿no? A ver, es un estado muy importante. Hay que decir que en este momento California no es el estado más amado por las empresas en Estados Unidos. O sea, es decir, me parece normal que sea de los primeros en empeorar su situación porque muchas empresas están largándose de California directamente para irse a Texas, para irse a Florida, para, en fin, a estados más amables con, con la industria, ¿no? Entonces, tenemos este dato y tenemos este dato de la Fed sobre los ahorros netos entre el pueblo americano y marca un nivel bajísimo. Esto es otro punto que en un día puedes ver 7 cosas distintas, ¿eh? Sí, totalmente. Porque viendo esto uno dice, a ver, el consumo debería frenarse. Si hay tanta caída del ahorro, o van a seguir tirando de crédito. Totalmente, pero es que tú pones y ves informes metidos, gráficos metidos por unos y por otros, y uno te dice, no, el exceso de ahorro del COVID ya hace meses que se ha acabado. Y otro te Claro, dice, no, para mayo de 2024 se acabará el exceso de ahorros. Y aquí claro. tiene la Fed este gráfico con los ahorros netos en Estados Unidos, dice que están decreciendo, Ujú. creciendo con fuerza. Bueno, a ver, esto sin duda, en principio bueno no es, porque significa que la gente está tirando de ahorros para salir adelante, la gente y las empresas. Esto es preocupante. Después tenemos el tema de la inflación, lo que hemos comentado, que ya ha empezado poco a poco. Tampoco es ninguna exageración, pero sí que lleva 2 meses consecutivos subiendo un poco. Pero si sube no baja. A ver, como sabéis, en el Discord, pues Greco muchas veces nos trae la información de Truflation, ¿no? Es una gran página web que sigue lo que ellos consideran que es la inflación real de Estados Unidos y, sinceramente, creo que se acerca bastante más a la realidad de lo que nos dice la Fed. También fijaos que para Estados Unidos llegó a marcar un 10% el año pasado, ¿vale? Ujú. Ahora está marcando un 2,62, lo cual no sería mucho, pero si nos fijamos, voy a poner aquí ya, me voy a poner el puntero, tío, porque color del lápiz, puntero. Si nos fijamos, parece que ya ha hecho suelo y está remontando. Ahora está estable, pero ya ha empezado a subir para arriba la inflación. Si hacemos así durante los próximos meses y con el precio del petróleo puede ser, pues tendremos una situación complicada. Es verdad que en Estados Unidos hay dos factores muy a tener en cuenta y son, sobre todo, principalmente la vivienda. El cálculo el índice que utilizan para la medición de la inflación de la vivienda, como sabéis, va con mucho retraso respecto al precio de mercado de la compra de viviendas. Ujú. Y le quedan muchos meses de seguir bajando, aunque empezasen ahora a subir los precios de las casas, que es poco probable que empiecen a subir ya mismo con semejante nivel de coste de las hipotecas, ¿no?
Es decir, tenemos ese factor que va a estar apretando hacia abajo y la energía puede ser que apriete hacia arriba. Después quedan también los Sí, salarios. el tema además que el costo de la energía no, a ver, mirando un poco a nivel global, pareciera que no va a empezar a no depender tanto de Estados Unidos. Ese es el tema también. Hay Sí. una disputa en relación al precio del barril a nivel mundial, donde hay varios jugadores ahora. Y ahí es donde se le puede ir de las manos el tema. O sea, Sí, y o sea, con el precio del barril, es que si lo piensas, Arabia Saudí lo que está haciendo es apuñalar a Biden. Es decir, ujú, si Arabia Saudí hubiese mantenido una producción de petróleo normal, porque claro. realmente no tenían motivos para esta restricción de la producción, ¿no? Al final, Ujú, para ellos, precios de 60, 70, 80 está muy bien. sí. Yo lo veo súper intencionado de dañar electoralmente a Biden, porque como ahora empiezan a subir la inflación y con la subida del petróleo eso va a pasar, Biden en las elecciones va a pasar mal. Va a pasar Mm, mal. sí, es probable. Yo creo que la intención va muy en esa dirección, de castigarle por haber intentado afectar al mercado del petróleo. Ya lo dijimos que eso no se puede hacer. No se puede Ujú, hacer. No se puede hacer, no porque no puedas alterarlo, puedes, pero claro, los que viven de ello les gusta que a veces les tengas en cuenta que, a ver, se ha llegado a acuerdos. Arabia Saudí colaboró con Estados Unidos para arruinar a la Unión Soviética en su momento, ujú, destruyendo el precio del petróleo. Se puede llegar a acuerdos, pero hacerlo tú a las bravas, pues no. No, porque entonces te buscas enemigos. No enemigos para Estados Unidos, enemigos para quien lo haya hecho, que en este caso es Joe Biden, ¿no? ujú. Bien, entonces, José, vamos a ver. Vamos a hacer aquí una cosa que es un poco especial, no hemos hecho nada a menudo. Pero vamos a mirar un par de empresas que, por su sector, en teoría, ojo, aquí, en teoría, deberían atravesar una situación económica complicada en Estados Unidos relativamente bien. Es decir, deberían ser resistentes a una recesión, por O sea, decirlo. consumos que no se pueden postergar, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, forman parte del tipo de negocios, pues en este caso es el consumo de necesidad, ¿no? De primera necesidad, medicamentos y alimentación y demás, que es Walgreens Boots Alliance. Aún no es Dividend Aristocrat, porque le faltan creo que 3 años. Creo que para ser Aristocrat hacen falta 50 años subiendo el Divi, y estos van por 47. Y llevan 91 años sin cortarlo. Son Mm, Dividend King, eso sí. Entonces, ¿qué pasa? A ver, lo primero que pasa es que cuando hablamos de un dividend key, un 8,77% ya nos debe llamar la atención. No es normal que un dividend king americano, porque claro, si me dices un dividend king chino, tal y como está la pobre bolsa china, pues puede pasar, pero en Estados Unidos no. ¿Vale? Aquí hay mucha tela que cortar, muchas cosas que mirar. Al final, el PER actual es negativo porque está en pérdidas, fruto de, bueno, tienen que pagar la sentencia judicial y demás, ¿no? Si no tuviesen esta sentencia judicial, el PER estaría muy, muy bajo, en torno a 5 o 6, por ahí. Muy bajo para... Esto, Walgreens son farmacias. ¿No? Son ujú, farmacias que han derivado a farmacia con supermercado, ventas retail, ¿no? Vale. Entonces, bueno, aquí podemos verlo. El PER, más o menos, estos son aproximaciones, estaría en un 5,7 más o menos. El dividendo, pues cerca del 9%, el esperado para el año que viene. Podemos ver cómo ha ido creciendo, ¿no? Las ventas. Los ingresos han ido más o menos creciendo, no mucho, no es una gran cosa, pero ha ido creciendo. Y bueno, pues el beneficio por acción sí que es verdad que se ha conseguido algo más, ¿no? Algo más que, que con las ventas. La empresa está intentando pues tener muchas cosas por dentro que han ido liquidando negocios, partes del negocio que no eran especialmente rentables, ¿no? Son farmacias y son un negocio bastante, bastante grande. Entonces, yo creo que un punto clave aquí es el tema del dividendo. Si miramos este gráfico, que es desde 2009, vemos que, a ver, esta empresa, por ejemplo, en 2014 pagaba un dividendo normal para el tipo de negocio que es y tipo de país que es, en torno al 2%. mm. Ahora está cerca del 9%. ¿Vale? O sea que mucho cuidado. Que igual pasa algo aquí. Igual no, ¿eh? Ojo.
Igual es una oportunidad histórica, también puede ser. Yo la vi, Pero el tema ahí es que ese rendimiento alto obedece a, me parece que a un endeudamiento importante. Por lo eh, tanto, capaz que el mercado anticipa que va a tener que reducir el dividendo. Ese puede ser un motivo para un rendimiento tan alto. por ejemplo, aquí tenéis el gráfico, esto es desde 1980 y pico, ¿no? Es Ujú. que claro, es que es normal, es que a ver, Estados Unidos es un sitio muy caro para las Lo que pasa acciones que, fíjate que, que y tenga a un partir de rendimiento, aquí, un 2,5, entre un 0, en 1 y un 2% con las tasas bajas, bueno, era esperable. Me parece que el mercado le pone hoy un rendimiento del 8% porque entiende que va a haber algo ahí insostenible a largo plazo y que no lo va a poder mantener. exacto, Y se encima, supone, encima volviendo a lo que hablábamos al principio, en un contexto de tasas altas, si tiene deuda y tiene que renegociar deuda que tenga, va a tener más gastos de intereses, por lo cual va a tener más caja más comprometida para repagar deuda y debería repartir menos. José, no anticipes tanto, Ah, hombre. bueno, sí, terminamos. Ya, venga, ya haces aquí el resumen, ya, venga, siguiente. A ver, tranquilo. Mira, llevamos 22 minutos. Es que Vamos a a veces otro. hay que decirlas varias veces, así que Sí, sí, para que todo para el que mundo se, quede se entere, ¿no? A ver, claro. a nivel de deuda, ¿vale? Walgreens a día de hoy tiene un market cap de 17.000 millones. Ujú. Debe unos 12.000. Como podéis ver, están haciendo un trabajo un poco de limpieza, llegaron a tener 16.000 millones, consiguieron bajar hasta 8 o 10.000, y este año, pues por culpa de este pago monstruoso, creo que han sido como 6.000 o 7.000 millones, del juicio de los opiáceos, no sé si algunos Sí, conoceréis el tema, sí. pues, bueno, pues va a aumentar la deuda porque no les da para pagarlo todo. Eh, el margen operativo, pues ya veis, es que, a ver, hasta 2020 era bastante decente, 4 o 5, tengamos en cuenta que es farmacia más o menos un supermercado, ¿no? Sí, el tema es que también al ser retail Claro, tiene los márgenes muy pequeños y ahí es donde pequeñas variaciones en los costos o en los ingresos destruye los márgenes. exactamente. Y esto es lo que les ha frenado muchísimo. Llevan muchos años con muchos problemas de free cash flow porque Ujú, el margen es muy estrecho. ujú, Entonces, vamos aquí, entremos en el tema ya serio, que es el tema de ver la deuda un poco en perspectiva, ¿vale? Y a beneficio. Es decir, ujú. la empresa, por ejemplo, desde 2018 no ha conseguido mejorar beneficios. Digamos que el negocio puede hacer un pico, llegó a su cenit, ¿no? En 2018, la mezcla, ¿no? Esta mezcla de farmacia y super, pues igual, seguramente llegó a su pico. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en la parte de retail, que es un 25% más o menos del negocio de la empresa, pues tiene la competencia de Walmart, tiene la competencia de Amazon, tiene la competencia de CVS, que es otra gran empresa de farmacias, que bueno, se ha derivado más a ofrecer seguros de salud Sí, y demás. tiene como una cadena más completa del negocio. Sí, ha tirado Tiene, por otra ruta. Walgreen lo que ha hecho es diversificarse a nivel internacional. Es decir, ujú, Walgreen a lo largo de estos años, esta deuda no es porque sí, es decir, han hecho adquisiciones, compraron Boots, que son farmacias del Reino Unido, han invertido también en farmacias en Alemania. Es decir, ellos lo que han hecho es, nos quedamos en el negocio de la farmacia, pero lo internacionalizamos. El problema es que claro. el negocio en sí pues parece que ha tocado techo. No es una Ujú. cuestión solo alemana. A ver, yo creo que va a haber un empeoramiento de la salud importante, ¿eh? En Europa. Acuérdate que si hablamos con Adrián del envejecimiento de la población china, la población europea y americana tampoco es que esté muy allá, ¿eh? Es Ujú, decir, y un envejecimiento de la población va a llevar a más uso de medicamentos y más uso de farmacias. ujú. Es cierto que a ver, pues si puedes comprar una parte de tus productos por Amazon, pues vale. Pero al final hay una parte que es buena del negocio y es que si tú tienes que ir a por las cosas de receta a la farmacia,
te es muy práctico, tal cual compras el medicamento, comparte 2 o 3 cremitas o lo que te haga falta, la pasta de Sí, dientes. es un poco lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Del tema de Macy's y el e-commerce, que Sí, supuestamente iban a desaparecer los shoppings y las tiendas, y la realidad es que sigue pasando nada. el tiempo y se sigue yendo a las tiendas a probarse y hay algo ahí de la atención personalizada que me parece que no va a dejar de tener un peso importante en las ventas. Yo lo veo un poco como Pero la radio, tío. sí, Es decir, la radio también parecía que iba a desaparecer con la llegada de la televisión y después con la llegada de Internet y nunca acaba de desaparecer. Porque son cosas que, ostras, al final pues están ahí. Y el hecho de ir a las tiendas también tiene un punto de ocio. Es decir, ujú, a mí no me gusta demasiado, la verdad. Pero tampoco me afecta, o sea, tampoco me parece mal pasar un rato por un mall de estos grandes y ir a comer y tal. No, no, está bien, de vez en cuando. ujú. Pero hay gente que le gusta mucho realmente ir a comprar y no es lo mismo que hacerlo por internet. Sí, Así que, el tema si es como vehículo, es como vos planteabas, ¿no? Es una acción para capear una recesión. Ahí es la pregunta. Porque a ver, con los yo- márgenes tan pequeños a mí me hacen ruido. Las empresas con sí, mucha deuda y márgenes pequeños me hacen sí, mucho ¿no? ruido. Y, ¿sabes? Esta empresa, la parte positiva que podría tener es una vez haya empeorado esa parte de retail. Es decir, cuando en sus resultados se haya producido una bajada en la parte de retail, una corrección fuerte en eso, el resto del negocio es muy sólido. Es decir, Ujú, la parte de las recetas y farmacéutica pues es un buen negocio y es muy seguro. Pero como tiene esa parte de retail que le ha estado, digamos, hinchando los beneficios, sí que hasta que eso no sea, hasta que esa parte, digamos, no corrija el daño que le pueda causar una recesión, es complicado. Es complicado. ujú. De hecho, a ver, aquí tenéis en los últimos resultados, ha habido una mejora en las ventas, el beneficio, lo que sí que ha hecho bastante daño es que han reducido el guidance como un 10% aproximadamente del beneficio por acción, el beneficio ajustado, porque beneficio nada este año que han tenido que pagar una fortuna. Pero beneficio ajustado, descontando esos gastos extraordinarios, lo han tenido que rebajar y ese es el problema, y es que el negocio da la sensación de que no es capaz lleva muchos años, o sea, ahora luego lo veremos, aquí veis, lleva muchos años todo esto, son años en los que no ha cumplido con las expectativas de la gente de los De analistas, las, sí, ujú, ¿vale? Que el free cash flow se ha quedado por debajo de lo que se esperaba. Le está costando mucho, da la sensación de que tiene un problema ahí, digamos, estructural, ¿no? ujú. Por otro lado, que es lo que comentabas tú, José, antes de la deuda, Walgreens se está financiando ahora al 1,87% de media. 1,87%. Pero cuando vaya teniendo que renegociar todo esto, ¿vale? Claro, Supongamos, escenario, no hay recesión. Si no hay recesión, la inflación va a mantenerse y la Fed no va a bajar los tipos de forma radical, ¿vale? Si no hay recesión. Si eso pasa, Walgreens tendrá que afrontar el hecho de que a lo largo entre 2024, 25 y 26, esa deuda que tiene al 1,87, o buena parte claro, de ella, va a pasar a pagar un 6,2%, que es claro. lo que está hoy el bono equivalente a lo que sería Walgreens, ¿vale? Que ha recibido bajadas por parte de Moody's y de SP y de Standard Poor's, le han rebajado el rating ambos, eh, porque empiezan a tener cada vez hay más dudas, ¿no? A ver, sigue estando un nivel, el riesgo de quiebra es bajo, el riesgo de que tengan que cortar el dividendo aún es bajo, pero ha empeorado significativamente respecto a hace un par o tres de años. Claro, le van a exigir un rendimiento mayor para renovarle la deuda. Ese es el tema. Mucho mayor, Y, porque y probablemente termine cortando por el dividendo para poder cubrir el efectivo que necesite para repagar los vencimientos, lo va a tener que quizá sacar de eventuales dividendos. Todo depende de si consiguen darle un poco la vuelta al free cash flow. Ujú, O sea, tal y como están, y si siguen empeorando, evidentemente ahí van a tener problemas graves. Si consiguiesen darle la vuelta,
y aumentar el flujo de caja libre, pues entonces podría más o menos espabilarse. Porque ese es el tema. O sea, el tema es que no es de este año, sino que llevan ya desde 2018 empeorando, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Tiene unas en la manga. Walgreens tiene el 15% de Cecora, que es una empresa farmacéutica que cotiza en bolsa. Y más o menos esa participación serían unos 5.000 billones. Claro, como debe 12 o 10, solamente liquidando eso podrían fundirse al menos la mitad, casi la mitad de la deuda. Y eso aliviaría mucho la situación. También dañaría el free cash flow, evidentemente, también dañaría los ingresos, pero te quitas de un porrazo pues un montón de deuda. Es el as que tienen en la manga, digamos. Que, a ver, tienen algunos activos que son valiosos. Entonces, si bien esta empresa por el sector farmacias puede, y ojo que puede ser una buena inversión, ¿eh? Es decir, si consiguen darle la vuelta al negocio, y aunque solo lo consigan, imaginaos, ¿no? Que en 2024 y principios de 25 consiguen eso, unos cuantos trimestres mejorando los beneficios. Un 4, un 5% más alto, un free cash flow subiendo un poco. A ver, es un negocio muy sólido. Entonces, y está cotizando a PER 5,7, está cotizando a PER de empresa china, small cap. Que aquí hay, claro, es decir, que te digan, va, pues ostras, como ha conseguido tal, de 5,7 PER más o menos, la cambiamos el rating a PER 8, 7, 8, 9. Ya estamos hablando de que a nivel de como inversor le está sacando un buen rendimiento. Ya. Y está muy, muy barata. Pero no está barata porque sí. ¿Sabes? No es aquí, no. Está barata porque tiene problemas. Tiene el problema de la deuda. Tiene el problema del negocio retail, que está bajo presión. Es decir, todos sus competidores ya han avisado que cuidado, los próximos trimestres no lo ven nada claro. Entonces, pues difícilmente, si Walmart y compañía tienen problemas, pues Walgreens va a pasar así, ¿sabes? No, complicado. Y el free cash flow. Son los principales problemas que tiene esta empresa. Entonces, y le agregaría los márgenes bajos por el nivel de competencia. Sí, es un negocio que puede haber tocado techo y que falta ver si se consigue estabilizar, pues puede ser interesante y si no, pues puede desaparecer. Entonces, José, para que la gente se ubique, ¿cómo tenemos esto? ¿Cierra o no cierra? No, no cierra. No cierra, claramente. Por ahora no cierra. Bueno, vale. Bueno, me imagino. Vamos con la próxima. Vamos con la próxima. A ver si hay más suerte. Venga, vamos allá. A ver. Esta, oye, me lo he pasado muy bien con esa empresa. ¿Eh? Estas son empresas que a lo largo de esta semana, pues yo les he dicho, vamos, voy a buscar un par de ideas, ¿no? Que en el caso de Warren, es verdad que me ha gustado porque digo, ostras, parece, pero no es. Igual sí que es, pero hay mucho peligro. Y Creo que es lograr separar a veces esas cosas son uno de los grandes retos como inversor, ¿no? Porque a veces se encuentra, uno dice, este negocio tiene que funcionar, o sea, es una idea espectacular, el negocio tiene que funcionar y me encanta para el momento. Después cuando te pones a analizar y a mirar, profundizás un poco y tenés que autodesilusionarte, ¿no? Como tenés que, bueno, no era lo que Exacto, pensaba o la idea no era todo lo exacto. que... Y es difícil, ¿eh? Porque hay mucha gente que capaz que con el tiempo incluso se vuelve fanática de las empresas. Hombre, tío, tú piensas lo que es para mí un dividendo de un dividend king del 8,7. O sea, yo Claro, ahí pero como una mosca a la mierda, ¿sabes? claro, pasa que ahí está el laburo de siempre de ver que sea sostenible, que por qué le ponen ese rendimiento. A La ver, otra la otra que ojo, habíamos José, visto... que no tiene por qué ser una mala inversión, pero es una inversión con riesgo. Lo que hay que tener claro es que hay riesgo ahí. No, por mucho que sea Walgreens, por mucho que sea American, por mucho que sea una farmacia, tienes que tener claro que hay un riesgo. Sin duda, sí. Luego puede salir bien, claro, todo puede salir bien, pero no es una inversión segura. No, aquí es Es que para mí especulativo y aquí hay riesgo. el trabajo de investigar es tratar de encontrar, como ya lo hemos hablado, bueno, es encontrar que el riesgo no sea
tan grande como el mercado cree. Me parece que ahí es cuando uno Claro. quizá termina haciendo las diferencias y donde gana. Es O que, sea, a ver, cuando el mercado ve un exceso de riesgo y uno junta elementos y llega a la conclusión de que quizá el riesgo no era tan grande, es que puede terminar haciendo buenas diferencias en relación a la media del mercado. claro, es que, a ver, esto es una visión súper preliminar, súper básica, es más que nada para, bueno, para echar un vistazo y charlar. Luego, Sí, aquí, si tú le entras en súper profundidad y acabas viendo cosas que te dan una ventaja sobre el resto, pues es cuando puedes arriesgar. Pero el tema es que, joder, es que son empresas que son muy, muy seguidas. sí, No, a no es ver, una empresa de me imagino bolsos que, china, ¿sabes? claro, ¿no? Me imagino que el volumen que debe tener es enorme, lo mismo la otra CBS, la que habíamos Sí, comentado. Pero, a ver, vos recién decías, es una mirada superficial. Yo personalmente, cada vez que abordo una empresa, o sea, el 95% de las veces llego a las mismas conclusiones y no me cierra, pero esas cosas que vos esas cosas que vos nombraste recién de punteos, vos decís, bueno, a sí, ver, ¿por qué tiene un 8%? Y porque puede ser que corra riesgo de no volver a pagarlo. sí. Hay El muchas, día, el, el día, muchas el día, empresas con un vistazo inicial, pues ya las descartas. claro, o Y sea, otras, lo echas de, oye, el punteo que vos hiciste recién, sí, tranquilamente puede ser para descartar y utilizar el tiempo mejor. O sea, en inversión, el tiempo hay que administrarlo, es muy claro. difícil, hay que administrarlo lo mejor posible para profundizar en lo que valga la pena y con esos punteos que vos hiciste, al menos para mí, sería ya para descartarla y no avanzar. Puede ser que sea una buena inversión, así me he perdido Pero buenas échale inversiones horas, también. ¿eh? Échale horas, ¿eh? Que ahí hay trabajo para asegurarte de que realmente son capaces de dar la vuelta y de hacer frente a la deuda. Ujú. Con esta me lo he pasado bien, José. Yo con esta Sí, empresa me lo he pasado bien porque no esperaba tanto y conforme he ido aprendiendo más de ella, más me ha gustado. sí, Me parece no, no, muy... no miré bien el modelo de negocio, pero me llamó la atención los márgenes y me llamó la atención algo que es muy importante, que es cómo fue para bien reduciendo, o sea, la deuda neta, cómo fue reduciéndose hasta el punto de que ahora, La deuda, sí. vamos a avanzar, que si Vamos no a, vamos a, si no vamos cuento a todo avanzar yo antes. la historia. A ver, Perdocer, mira, aquí los gallegos tienen una ventaja porque hay un código secreto. En gallego esto significa per del cielo, ¿vale? Aquí para los gallegos hay un mensaje oculto que solo ellos pueden ver, pero yo os lo digo a los demás para que lo veáis. Bueno, y claro, ¿por qué? Porque el PER, para ser una empresa americana que gana dinero, que se dedica a la educación online, pues es llamativo, es un 8,6, es un 8,6, y está muy bien. ¿Eh? Esto está mal, porque esto es en mi screener, y luego ir revisando, pues resulta que en junio le empezaba a pagar dividendo. Es un dividendo. Anunció, porque yo vi que tiene recompras de acciones, pero que no reparte dividendos. Sí, en junio empezó a repartir dividendo que si reparten en los próximos trimestres, lo que repartieron en el trimestre de junio, será del 2,7% más o menos. Bueno, el porcentaje de recompra más o menos andaba por ahí, Pero las recompras anuales. O sea, no era sé, también era un 2 y pico por ciento. y las están haciendo, porque a mí parece que no han Yo, recomprado, ¿eh? yo miré o sea, lo que sería el ¿Sí? flujo de caja de los últimos años y tenía salida de caja de recompra de Vale, acciones. pues entonces la están haciendo. Pues tendríamos ese 2,7 más lo que hagan de recompras. Es importante Ojo, hay porque, que ver si también no hay, obviamente, stock-based compensation, o sea, si no eso no se claro, pues, compensa con ahorro de costos por emisión de acciones, ¿no? vale, esto es un vistazo preliminar. A ver, lo primero que nos llama la atención, estamos hablando de educación por Internet y todos esperaríamos ver aquí un crecimiento fenomenal. Vale, pues no, el crecimiento es más bien rancio, es un 3% y además no hay expectativas de que mejore excesivamente, ¿vale? O sea, nadie espera que esta se convierta en una empresa de crecimiento, ¿vale? Eso para un paper, ¿eh? Crecimiento rancio. Para el sector esperarías más. Sí. Pero para la gente como nosotros, que busca cosas sólidas, que busca cosas de fiar, esta empresa tiene muchas cosas ocultas que están muy bien. Entonces vamos a echarle un vistazo, ¿no? Primero es el sector educación, es decir,
es un sector que en un caso de recesión, pues mucha gente dice, hostias, tengo que reciclarme, voy a sacarme un curso, voy a sacarme un máster, voy a hacer... Es decir, es un sector que dentro de lo que cabe, en caso de recesión, pues es un recurso, no es algo que digas, me lo quite de encima. Hombre, a ver, si no puedes pagarlo, pues sí. No es que, venga, aquí no pasa nada. Pero sí que hay mucha gente que se ve obligada a reciclarse y tiene que hacer algún estudio extra, ¿no? Vale, bien, una cosa es importante, es decir, fijaos que si bien las ventas no aumentan demasiado, el beneficio sí, porque esta empresa ha estado liquidando muchos negocios que no eran rentables y que tenía dentro. Ha reducido mucho. De hecho, luego lo veremos, pero sus ventas bajaron desde 1.800 millones hasta 700 actuales, porque se quitaron una buena parte del negocio de encima. Antes era una educación más bien presencial, es decir, hacían cursos en los campus universitarios, tú ya acudías ahí y podías hacer un extra, ¿no? Pero ahora, a partir de entre 2014 y sobre todo 2018, han girado totalmente al negocio online, que es mucho menos demandante de capital y que es mucho más rentable en consecuencia, ¿vale? Entonces, venga, vamos a seguir. Estas son las dos marcas principales que tiene, ¿vale? Colorado Technical University y American Intercontinental University. Son relativamente parecidas, pero tienen algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, el technical, pues es más pensado, por ejemplo, una educación más rápida para gente que tiene trabajo y te dan todo pues más rapidito y más fácil, ¿no? Bueno, más ágil. No crece especialmente. Y la otra, pues que es más cercana, es decir, aunque sea online, hay una atención más cercana al estudiante y, por ejemplo, ¿no? Está pensado para que sea una estructura, todo lo que tienes que, el material, que sea más bien sencillo para gente mayor, ¿no? Porque lo que hay que entender es que esto, generalmente, el tipo de estudiantes, si os fijáis, son adultos, ¿vale? Es gente que ya está trabajando y que quiere pues sacarse un máster o hacerse otra carrera por online para pues crecer, ¿no? A nivel laboral, ¿vale? Entonces, es un negocio muy interesante. Me parece que está bien montado. Vale, entonces vamos a ver un poco, porque esto nos dice cómo ha evolucionado la empresa, ¿vale? Esto tuvo un pico aquí en el 2012. Los ingresos, ¿vale? Estos son los ingresos. Podéis ver cómo entre 2005, 2007, 2009, es la época de la gran crisis. De la crisis del 2008 y los ingresos no se... Bajaron, ¿no? Un poco, pero ya bajaron, o sea, en 2007. Realmente el grueso de la crisis pactó más en 2008 y en 2009. O sea que no tiene por qué estar directamente relacionado. Y en cualquier caso, es una bajada pequeña. De hecho, en los márgenes brutos, pues puedes ver que a ver, esto aquí tenéis los márgenes, ¿vale? Que empezaron estando cerca, en torno al 60%, ya están en el 85%. Igual vos comentabas ahí que había habido Brutos, ventas que fueron... Claro, o sea, toda esta bajada... yo me pregunto y miro eso y digo que quizá también habría que ir a ver los reportes de esos años para ver cómo era también el negocio en ese momento. Porque para que sea comparable, ¿no? En relación cómo generaba ingresos en el 2008, 2009 y cómo los genera hoy. Aquí era un negocio más bien presencial. Claro. Aquí se empieza a dar el giro a negocio online y en 2018, 2019 es cuando ya se apuesta totalmente y es cuando la empresa, pues, es cuando se lleva esta meseta, ¿no? de márgenes brutos en torno al 85% que está. Me parece muy interesante cómo tenemos que ir aproximadamente 15 años atrás para entender una empresa. Bueno, sí. Esta gran, no se está viendo, pero esta gran bajada hace que la empresa esté mal vista, ¿vale? Es decir, si tú te la miras rápido, dices, a ver, este negocio está muerto. Pero es que son negocios diferentes. Son negocios bastante diferentes, ¿no? Pero mira los márgenes. Claro, el margen ya era bueno y desde 2011, 2013, 2014, ostras, lo han llevado a un nivel, es margen bruto, pero me parece muy interesante. Y esto es lo que más le gusta a José. Yo le he puesto esto, te lo he puesto para ti,
para hacerte feliz. ¿Qué? Esto, aquí tenéis en azul la deuda neta. Mirad, 500 millones de caja neta tiene esta empresa. Sí, Vale 1.000. y 1.100 millones vale por bolsa y tiene caja neta por casi 500. Sí, Casi eso es 500 lo que me millones. pareció muy bueno. ¿Tú conoces el dicho del señor Ciprés? No. ¿Cuál? Tiene muchos, ¿no? Pero Sí, claro, hay uno que dice, con 500 millones de dólares en el bolsillo, la vida se hace más llevadera. claro. O si no, podría ser más vale caja neta en mano. Sí. Es para título eso. A ver, a ver, aquí ya sé, hay mucha gente que eso le parece un mal capital allocation y su puta madre. A mí me encanta que una empresa tenga mucha caja. Mucha caja. A ver, no infinita, ¿vale? No, el caso japonés de esas empresas que llevan 30 años acumulando caja sin repartir dividendo apenas, pues no. Bueno, pero acabas de contar que también, a ver, yo la empresa no la conozco en lo más mínimo, ¿eh? Estoy hablando acá un poquito por lo que vi y por lo que me contás vos, pero anunciaron que van a pagar dividendos. Claro. Llegados a un cierto punto en el que tú tienes un buen cajón, y un buen cajón te tiene que permitir hacer frente a un cambio del negocio. Es decir, hay negocios que tú Sí, estás muy acá, con acá la, Walgreens. acá la caja neta es un poco excesiva, ¿no? Porque ya tener 480 millones en caja valiendo 1.100 parece más Sí, parece pero eso más es de empresa porque, de Hong Kong que otra cosa. sí, pero eso es porque está mal valuada, ¿eh? Yo creo que debería valer más o menos el doble de lo que vale. Entonces Sí, sí, tendría lógica. es raro ver una empresa de Estados Unidos que tenga tanta caja neta Pero y hay, no pero hay tenga. motivos, hay más motivos. Es decir, vamos a contarlo ya ahora. Este sector hubo mucho miedo en 2020, cuando las elecciones, porque había miedo de que los demócratas borraran todo el sector de la educación privada universitaria. Lo mismo que hicieron los chinos, más o menos, pues había miedo de que al ganar Biden todo este sector fuese arrasado. De hecho, hay, la parte de riesgos al final, lo veremos, hay riesgos regulatorios, hay cambios en la regulación que podrían afectarles y tal. ¿Vale? O sea, hay de base, está mal visto a raíz de eso, han pasado los años y está claro que no va a ser ni de coña tan malo como se preveía, pero no es porque sí, o sea, hubo un... exactamente. Pero bromas aparte con la caja neta. Walgreens, si hoy tuviese en la caja 5.000 millones en lugar de deber 12.000, su situación sería 1.000 veces mejor. Porque Sí. podría, por ejemplo, hacer una adquisición sin endeudarse, hacer un remodelaje, ¿no?, del negocio sin asfixiarse más. Tú cuenta, no, tengo un negocio muy sólido, si tienes un negocio muy sólido, hasta que deja de ser sólido. De golpe deja de ser de golpe la gente no compra iPhones. Pues puede pasar. Y cuando eso pasa, tienes que tener un recurso tuyo, porque si ya estás endeudado, no puedes endeudarte más. Pasa que ahí también es un poco qué es primero el huevo o la gallina, porque acá fíjate que si en el 2018 tenía 300, 250 millones y avanzó, quiere decir que algo bueno en el negocio hay, por lo tanto puede acumular caja. O sea, Claro, la claro. acumulación de caja quizá es consecuencia de que el negocio es bueno. Vale, El exactamente. otro, Claro, es que si el negocio es una mierda, no acumulas caja. Claro, efectivamente, José. Ahí es otro claro, punto que a veces te pones a hablar y lo pasas por alto, ¿no? Es claro, verdad. claro, quizá el otro negocio no acumula caja porque no. Al menos, También, a ver, que capaz que el negocio es bueno y a otro le cierra. A lo también que estos buscamos cabrones no nosotros no. reparten, nada, ¿eh? No repartían. Es decir, esto van Ahora, aquí acumulando. cuando anunciaron dividendo y que ese dividendo, ¿cómo va a ser? O sea, A ver, en principio, por lo que se entendió, es que será trimestral y fueron 11 céntimos por acción, que multiplica por 4 será el 2,7%, más o menos. Es lo que se entendió en la rueda de prensa. ¿Vale? ujú, Vale, como podéis ver, la empresa pues, tuvo una época complicada con beneficios negativos. Eh, Ojo, porque puede ser que buena parte de este problema fuesen ajustes contables, ¿eh? Al vender partes de la empresa que tienen pues su componente de intangibles, tienes que arreglarlo y puede ser que, porque, a ver,
Así que es verdad que la caja durante esa época sufrió. O sea, que algo hay, ¿vale? Que no fue fue la época en que se hizo esta transición. Fijaos que es hasta 2015, 2014, y a partir de ahí es cuando empieza a cambiar, aumentar la caja. Se me ha ido para atrás. Vale, entonces aquí puedes ver el nivel de beneficio por acción y el margen de beneficio neto. Este margen, este año, va a terminar en torno al 17%. ¿Vale? El margen de beneficio neto, 17%. Y esto me sirve para hacer un poco comparación con compañeras, empresas que son del mismo sector, muy parecido. En este caso es el United Technical Institute, el American Public Education y Lincoln Education Service Corporation. ¿Vale? Son otras tres. Hay algunas más, pero creo que estas pues se veía bastante bien la diferencia, ¿no? Porque Perdoceo pues tiene, si bien no crece, es una empresa muy limpia por dentro, digamos, ¿no? El margen de beneficio, pues aquí tenéis a Perdoceo, que es la roja, que está, como hemos dicho, bueno, es más alto, está en el 17. Mientras que las otras, pues ya veis, están alguna en negativo, con pérdidas, y las otras pues con unos márgenes de beneficio neto pues muy justitos, pues 4 o 5%, ¿no? Después tenemos la caja. No es común en el sector. Esta gente han acumulado mucha caja, mientras que muchos de sus competidores pues tienen deuda. Hay que decir, luego lo veremos, por ejemplo, Pay crece mucho. Es decir, estos están invirtiendo, están endeudándose para ganar en crecimiento. Es un crecimiento importante. Mientras que nuestra pobre Perdoceo, ahí la tenéis, con su 3% de crecimiento, o sea, es rancio, coño, es un crecimiento rancio, tenemos que decirlo. Pero la empresa pues está muy limpia, ¿no? Las otras dos, pues veis, hay una que está está por encima del 20 y la otra pues un poco cerca del 5. Vale, esto es la noticia. Esto cuando se presentaron los resultados, se anunció el dividendo. Además del dividendo, por aquí te ponen stock SOARs. Claro, sí, el dividendo ayudó, pero también fueron muy buenos resultados. O sea, hubo crecimiento, hubo márgenes buenos y tal, ¿no? Eso pues como que no lo cuentan, no es solamente el dividendo, pero es que es muy importante porque entiendo que hay un porcentaje altísimo de gente, yo mismo hasta que no he visto esto no me hubiese planteado invertir aquí. Ahora tampoco es que lo vaya a hacer, tío, hay que comprar, sí, no, pero ahora como pagan el dividendo me lo puedo plantear, me lo puedo llegar a plantear. Sin el dividendo no, tío, esto ¿qué hacemos aquí? ¿Qué estamos jugando? Ya es cosa de cada uno, ¿no? Esto que quede claro, aquí no es ninguna recomendación de inversión de nada, ni nada. Aquí estamos hablando, José y yo, sobre unas empresas que parecen interesantes y que pueden ser resistentes a una recesión, ¿vale? Aquí no hay ninguna recomendación, que es ilegal hacerlo, ¿vale? Vale, entonces, aquí tenemos, ¿vale? Tenemos que CTU, en las ventas de CTU, han aumentado un 14%, mientras que las de IUS, que es la otra marca del negocio, apenas un 1%. En conjunto hay un aumento de ventas del 9%, pero fijaos en esto. La cantidad de estudiantes bajó. La cantidad de estudiantes bajó, es decir, están sacando más rendimiento a cada estudiante del que le venían sacando antes. Ellos están trabajando mucho en quedarse con las partes más buenas del negocio y tratar de aumentar su rentabilidad. De todos modos, a mí personalmente me gustaría ver aquí un más 3%. Venga, más 4. Mucho más feliz. Ahí porque vos ¿cómo sabes que le quieren sacar más ganancia por alumno? O sea, lo que vos querés decir es que están optimizando el negocio y no que hay una caída de demanda de servicios. ¿Lo dicen ellos? No, a ver, no. Caída de demanda de servicios no la hay. Es decir, la previsión que hay con este sector en conjunto, es que hasta 2027 debería tener un crecimiento en torno al 10% anual. El sector en conjunto de la educación por Internet, ¿vale? Es un sector súper fracturado. Hay 6.000 instituciones en Estados Unidos que ofrecen lo mismo que Perdoceo. Es muy fracturado. Perdoceo es de las más grandes y creo que es entre un 4 y un 6% del total del mercado, ¿vale? Es decir, aquí, que es una de las cosas muy buenas que tiene la empresa,
es que al tener 500 millones de dólares y ser un mercado lleno de empresas pequeñitas, ellos este año han comprado 2 y van a seguir haciendo eso. Es decir, una parte del dinero que se gana debería ir a dividendos y la otra ir comprando empresitas que creas que te puedan encajar bien en el En el conjunto modelo. claro, en tu modelo de negocio, ¿no? Ujú. Vale. Pues aquí tenéis el beneficio operativo, pues también ha mejorado. De hecho, este trimestre ha sido muy bueno. Tampoco lo cogería como referencia. Es mejor coger cómo va el año, ¿no? Hasta los 6 primeros meses. Eso mejora fuerte, ¿eh? Del 17% es mucho mejorar. Y también la caja. La caja está siendo monstruosa, lo que están generando de caja este año. Sí, pero hay algo ahí, porque el último cuarto hizo 61 y en el año 66 tendrá que ver con el momento en que cobran los cursos, quizás. Claro, habrá estacionalidad, supongo. Pero bueno, el año Claro. pasado eso fue bastante peor. Estacionalidad en la caja, ¿no? Sí. Y creo que han vendido alguna empresa, han vendido algo también. No, pero y no estaría ahí si la Pero no vendieron. estaría aquí Claro, porque tendría que esto estar en es. el flujo de caja de Claro, inversiones. pues sí. No. A nivel de ventas ha estado muy bien. ¿Vale? Bueno, ya veis, al final la previsión que tienen, el outlook para final de año, es irse casi a $2 por acción. Y la empresa cotiza a hoy en torno a 16 y poco. 16 y poco. Si cumplen la parte alta, estaríamos hablando de una valoración muy, muy, muy baja. Porque aquí yo sí, a diferencia de Walgreens, que sí que es un negocio que puedo entender que haya tocado techo, yo creo que aquí tienes ese viento de cola de un sector que va a ir a más. Es decir, yo creo que la educación por Internet va a ir a más y creo que tener esta posición un poco dominante, que te dan los 500 millones de pavos que tienes en caja, que te permiten ir comprando empresas para aumentar tus ventas al final, solo con eso puedes obtener un crecimiento orgánico, ¿no? Pues creo que aquí hay un negocio sólido, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los grandes riesgos que hay? Primero, cambios en el título 4 del programa de fondos federales. Este programa es un programa por el cual el gobierno de los Estados Unidos te financia los estudios cuando ya estás trabajando, digamos, a un cierto grupo de gente, no entiendo, ¿vale? Pero esto es una parte muy importante del total de beneficios de estas empresas, no solamente de P2C, sino de todo el sector. Claro, evidentemente ayuda mucho que el gobierno americano te pague una parte. Esta regulación lo que se va a intentar es evitar que se supere la regla del 90-10. La regla del 90-10 es que no se permite que empresas como Perdoceo obtengan más de un 90% de los beneficios de este tipo de ayudas. ¿Vale? Perdoceo está en un 73%. Es decir, está lejos de ese nivel del 90, no debería afectarle, pero pues, el hecho de que estén toqueteando por aquí está haciendo es complicarlo un poco. Es decir, que si antes solo te computaba un cierto tipo de ingreso por parte del Estado, ahora quieren asegurarse de que todos los tipos que vengan del Estado te los computes en este cálculo y demás, ¿vale? En principio, bueno, está a salvo de esto, pero ya te están revoloteando por ahí, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Y después está el tema del reembolso de créditos. Sabéis que en Estados Unidos ha habido una moratoria, tema de educación y demás. Este año llevan gastados, creo que son 14 millones de dólares en juicios y demás. A la parte que recuperarán, a la parte que no. En teoría, a partir de este mes, vuelven a hacerse los pagos. Igual esta subida de ingresos que han tenido también es por... se me ocurre, no lo sé, estoy especulando, pero igual se debe también a cursos que tenían a crédito que no habían cobrado y que la gente ha pagado ahora. No sé, puede ser, porque es mucha subida. Es mucha subida y no os penséis que ahora, hostia, este año han crecido un 20%, no, nadie se plantea que esto vaya a crecer un 20% anual, ¿eh? Por lo tanto, tiene que ser algo así. Aquí todas las previsiones es que esto pueda crecer al 3, al 4, pues al 5, pero siempre va a ser un crecimiento muy, muy, muy rancio. Las cosas como son, empresa sólida, paga un dividendillo, es un sector guay, pero el crecimiento, en principio, no debería ser nada espectacular. Entonces, José, vamos a poner aquí esto. A ver, José,
De cara al poble, ¿esto cómo lo ves? Cierra, pero hay que profundizar. Esa aprende, esa está aprendida por lo menos. Vale, esto cierra. Bueno, Bien. vale. Entonces, ahora vamos a seguir con la actualidad normal. Es un poco China, un poco Europa y ya acabaremos con la parte de Bonomia de José, ¿de acuerdo? Sí. Vámonos, de China Nightmare. La encuesta sobre la confianza del consumidor chino nos dice que el chino está en un mal momento. Desconfiado. Está desconfiado. El chino no confía en su consumo, ni en su capacidad, ni en nadie. Está mal, el chino está triste. Bueno, además todo, o sea, la satisfacción, la confianza y las expectativas, tú. Pues, Me da risa que las tres líneas se mueven siempre igual, o sea, podrían hacer una sola, ¿no? Sí, yo creo que el chino dice, ¿qué me estás preguntando? A ver, sí que si te fijas, en general el chino es optimista. Y porque siempre la negra está por encima de las demás, siempre espera ir a más. Claro. ¿No? Pero, a ver, no es un momento, no es un momento. ¿Eh? Sin embargo, hemos tenido una noticia muy interesante esta semana, que ha sido que el número de créditos solicitados por la economía china ha superado, pero basadas bastante ampliamente las expectativas. Y al final parece que no estaban tan muertos. Han vuelto un poco las ganas después del veranito, ¿no? Han vuelto las ganas de invertir y de montar negocios en China. Por parte de los chinos, ¿eh? Los europeos se han ido, los occidentales se han pirado, no quieren saber nada. Este gráfico me ha hecho mucha gracia porque lo ha compartido Diego Puertas, el grandísimo Diego Puertas. Un abrazo desde aquí, Diego. Y lo que nos sale en el gráfico es los picos, o sea, los números de artículos negativos sobre la economía china. Y cómo una gran subida en el número de artículos negativos suele anticipar un rebote de la economía china. Es como si el chino dijera, pues te voy a joder. Hay que venir aquí, Claro. te jodo. Y bueno, pues fijaos, ¿no? Aquí que hubo una gran subida, pues el rebotillo, aquí que también el fin del mundo, pues es justo cuando empezó un proceso alcista, además de muy largo plazo. Aquí pues también. En fin, que lo clavan bastante. O sea, los periodistas realmente huelen bien al mercado y cuando se va a producir un giro es cuando ellos te venden que está en el peor momento. Hemos tenido este pico tan alto. Bueno, pues a ver, ¿no? Si empieza ya así una recuperación, ¿no? Y tampoco hace falta que sea así. No vamos a pedir tanto, pero un poquito de por favor. Venga. Ostras, esto es especial. Dragón Oro Plata desde aquí, con cariño y con amor. El gap de los precios entre el oro al contado pagado en yuanes y la cotización del oro en futuros en yuanes Es enorme. ha adquirido un gap gigantesco, creo que es de más del 6%. Hay $120 de diferencia entre lo que cuesta llevarte un lingote de oro a casa de la bolsa de Shanghái y lo que marcan los futuros americanos traducidos a yuanes, ¿no? Cambiado. Esto es la cotización de los futuros americanos en yuanes. Pues miraos, fijaos, Dani es feliz porque aquí algo está pasando. Dani, venos a ver y ahora queremos hablar contigo. Venga, entonces, sigamos. A nivel comercial, esto es solo a nivel comercial, porque claro, ustedes un 24% es un montón. Los pagos en yuanes en el conjunto del comercio global, solo comercio global, han llegado al 24%. ¿Vale? Que tener en cuenta que esto es solo comercio, porque también está la parte de reservas y la parte de pagos. ¿Vale? Entonces, en total, lo que sí que es cierto es que el FMI ha aumentado el peso del yuan en la balanza de monedas que tienen, del crédito, los derechos de cambio, eso, los derechos de pago. Sí, de giro creo que es. De giro, eso. Ha aumentado el porcentaje del 10,9 al 12,4, es decir, sí que el consumo, el uso del yuan está aumentando de forma significativa, pero no está muy lejos del dólar, ¿eh? O sea, creo que si miramos todo, estamos hablando de un 3% total, ¿eh? Sí. O sea, que está muy, muy lejos. Pero sí que a nivel del comercio, y sí que los pagos, o sea, a nivel de aduanas China,
el 49% ya ha sido en yuanes. Ellos ya están comerciando más en yuanes que en dólares, pero aún estamos usando un 51% de sus transacciones en otras monedas que principalmente son el dólar, el euro, rublo y demás, ¿no? Vale, pues eso. Poco a poco está haciéndose un hueco en el comercio mundial. Entonces ya ahora pasamos a Europa. La noticia del día pues es la subida de tipos de interés. El mercado se lo ha tomado bien. También es la típica cosa que se lo toman bien ahora y mañana se despiertan de resaca y dicen, pero ¿qué hemos hecho? ¿Sabes? Me parecía que la cosa era bien. Están los tipos de interés para la refinanciación al 4,5%. Es muchísimo eso en Europa. Para las empresas esto va a ser un agarrón Sí, de sobre huevos. todo por la cantidad de años que venían prácticamente a cero o a negativo. Sí. Es 4,5 tremendo. es muchísimo. Y los depósitos de referencia para depósitos en el 4. Bueno, a ver, de momento, hoy la bolsa se ha tomado bien. Yo no sé, la economía alemana con este tipo de interés, con este nivel de interés en los depósitos y demás, yo no sé cómo va a tirar adelante, si va a tirar muy bien. La Bueno, verdad los es que... últimos datos de actividad industrial venían negativos, pero Sí, difícil anticipar datos sí, macro. Uno puede hablar sobre lo que ve y hay tantos factores ahí que influyen que pero también eran negativos los de inflación, José. sí. No, Es que aquí está. los últimos meses ahora hubo datos negativos de actividad industrial Es que a aquí nivel está, de aquí Europa. está. Aquí está el punto. Tenemos una actividad industrial mala y tenemos una inflación que no baja. En Europa sí que no Ujú, baja y se ha estabilizado a niveles bastante más altos que en Estados Unidos. sí. Entonces, no es que el Banco Central Europeo sea subnormal haciendo esto, pero bueno, han decidido más bien si sacrificamos algo que sea la economía en lugar de darle rienda suelta a la inflación. Bueno, veremos en qué queda. Teniendo en cuenta el descrédito que supone la impresión de dinero masiva que han estado haciendo y el endeudamiento masivo que tienen muchos de los países de la Unión Europea, pues creo que es bueno pagar unos tipos de interés altos para el euro para que recupere un poco de peso, porque acordaos que hablamos la semana pasada que el euro había perdido un peso muy grande en el comercio global, ¿eh? Ujú. Su peso en el conjunto del comercio global había decrecido con Y lo muchísima había fuerza. ganado el dólar, Había parte el dólar y está claro que otra parte el yuan. el yuan. Sí. Más pequeña, pero otra parte también se la lleva el yuan y seguro que la rupia y el rublo también se han quedado con algo de eso. Entonces, José, aquí ya yo, ¿sabes? Como que me voy retirando. Ya puedes sacar aquí a compartir tu pantalla. Tenemos que las condiciones. Bueno, aquí si quieres puedes coger ya tú las riendas, ¿eh? Dale. A ver, El, lo que se viene viendo es. el A gráfico. ver, ahí no sé si está. Espera. Sí, está bien así. El gráfico es el. Bueno, da cuenta de las cancelaciones de proyectos de construcción en Alemania y la baja de la actividad de construcción en Alemania, que obviamente tiene que ver con lo que estamos hablando del aumento de tasas, que O sea, hablamos de desalienta claramente al sector. un 20% de los proyectos se están cancelando en Alemania en estos momentos. Un 20% Ujú, y una bajada en el número de pedidos, ¿no? ujú, Del 40%. sí. Esta es la situación, así que tenemos en el sector inmobiliario alemán, sí, para entrar, para hacer el calentamiento. Entonces ahora Ujú. vamos a ver Bonovie, Un poco, del ahí, sector. avísame cuando esté en mi pantalla. Venga, la pongo, ¿eh? Ahí está. Ahí está, ahí la tienes. Bueno, a ver, un poco siempre yo comento cómo invierto yo y acá el sector este no deja de ser ajeno a cómo trato de invertir yo. Yo puedo llegar a estar varios años siguiendo un sector o una empresa y no hacer absolutamente nada hasta encontrar el preciso momento en que algo tenga sentido. Pasa que para encontrar el momento que tenga sentido comprar, para encontrar ese momento y que encontrar el momento en que uno dice, bueno, ahora sí voy a comprar, no por una cuestión de timing, sino por una cuestión en qué situación está la empresa y en qué momento uno evalúa
que hay riesgos que ya que se van disipando. El sector yo lo sigo hace bastantes años, he tenido algunas empresas en cartera y, a ver, un poco teniendo ese dato, lo que estábamos hablando de las tasas tan altas, yo quería comentar un poco cómo sigo el sector y hay unas Vamos allá. dos o tres empresas, a ver, sigo las dos primeras que ven acá. Yo lo que quería mostrar era cómo repercutió en el valor de las acciones. A ver, acá tomé solamente para ver los últimos 5 años. Vonovia, son todas empresas que alquilan casas o departamentos en Alemania, principalmente. Vonovia tiene una cartera en Suecia también. Deutsche Wohnen es todo Alemania. Pero fijémonos, o sea, vos si compraste hace 5 años, cuando el gráfico que mostraba Ciprés, las tasas eran cercanas al 0%, claro, a ver un dividendo que te rindiera un 2 o un 3%, con empresas que se financiaban al 1 o al 2, estaba bien, o sea, se compraba. Ahora, el que compró hace 5 años, alguna de esas empresas, está entre un 30, un 80, un 50% abajo. Claramente, yo me pregunto, ¿es el momento de meterse en el sector o no? Yo no tengo ninguna en cartera, pero lo que sí quería transmitir es que a ver, me parece Ay, que mi está bueno. madre, José, que ¿Qué? llevamos una hora aquí y no hemos pedido un like. Que no Vamos, que hemos pedido pongan like. like, por favor, gente. Like y subscribe. Sí, suscribíos también, que es gratis y nos viene cojonudo, hombre. Porque si no suscribís, luego no nos muestra. Que hay Claro. gente que nos está viendo que no se suscribe. Entonces, pues, por favor, suscribíos. Si Y la podéis, ¿eh? campanita también. Y la campanita también para que os avise. Venga, ya está, ya no molesto más. José, sigue. No, no. Perdón. Bueno, es un poco, o sea, a mí me parece interesante siempre tratar de conocer sectores o de tenerlos en seguimiento y determinadas empresas que uno conozca de ese sector como para ir viendo qué va pasando. Cuando encontré la nota esta sobre el sector de construcción en Alemania, me pareció bastante representativo de lo que está pasando en el sector construcción en relación a las tasas, y le decía a Ciprés, bueno, si querés comento algunas cositas que vea en los últimos resultados de Vonovia. Entonces yo empecé viendo 5 años, rendimientos bajísimos. Último año, las acciones, algunas han bajado más que otras, creo Aroundtown y Acentro bajaron bastante por deuda. De las que menos bajaron, Leg Immobilie y Deutsche Wohnen, porque tienen un poco menos de deuda. Vonovia en el último año un 10% abajo. Y tomé un poco algunas imágenes que muestran en el reporte, en el último reporte de los 6 meses terminados el 30 de junio de 2023. Como Sí. para tener fotos de lo que uno ve, de las consecuencias de lo que está pasando a nivel macro. Y también la particularidad del sector. Fíjate que No se ve tan mal esto. claro, fíjate, los alquileres que se cobran, de hecho, tuvieron un incremento en el primer semestre. Pequeño, pero ahí está. La tasa de ocupación sigue alta. Acá lo tenemos al revés, la tasa de vacancia, de desocupación, el 2,2%, con lo cual, ¿qué habla eso? Que hay una demanda de vivienda en Alemania, hay. O sea, no es que no hay. Por eso ahí es donde yo digo, a ver, yo sé, uno va viendo noticias y va haciendo el sector y sabe que demanda, sobre todo en determinadas ciudades. En el caso de Berlín había más demanda que en otras ciudades en los últimos años. Pero Vonovia tiene en varios lugares y la tasa de ocupación es bastante alta. Ojo mensaje de Juan Carlos, ¿Qué dice? Emocionante. ¿Qué dijo? No me puedo No, creer no, que no. existan personas viendo los fantásticos vídeos de Momentum y aún no se hayan suscrito. Lo digo en serio. Este canal es locura. Gracias, Juan Carlos. Que Dios te bendiga, hermano. Bueno, después, esto también a prestar atención acá a este número. Acá hay una baja del FFO, que son los fondos, es como vendría a ser una especie de flujo de caja operativo que Aquí se sí que hay utiliza en bajada. el sector. ¿Cómo? Aquí sí que hay baja. Claro, Así no, que pero una yo estuve corrección. mirando el reporte y es más bien porque en el año 2022 había como algo no recurrente en el 2022. No es porque hayan caído o sea, los ingresos por alquiler Ujú. estaban igual. Lo que sí hay
que también eso lo miré, es que hay un aumento en el gasto de intereses. Vale, O hombre, sea, tiene que gastar más, como tiene que gastar más en intereses, obviamente. el FFO le bajó. Pero recordemos este número, o sea, 964 millones en el primer semestre. Lo que también me pareció interesante, hablábamos de cómo repercute las tasas en el nivel de inversión. Fíjate, los gastos de Vonovia en mantenimiento baja de 377 millones en el primer semestre de 2022 a 313. Modernización, que es qué hacen estas empresas. Muchas veces compran unidades que estén deterioradas, las Las, modernizan las y las modernizan. alquilan o las venden. El gasto baja de 402 a 243. Nuevas construcciones baja de 340 a 114. Con lo cual, ahí yo digo, ¿no? Como que siempre está bueno tener estos sectores cierto conocimiento. ¿Por qué? Porque vos decís, si hay este nivel de demanda y está cayendo la inversión, en algún momento va a haber ahí una especie de cuello de botella donde no caen los alquileres, hay poca oferta y la demanda se mantiene. ¿Se entiende? O sea, Sí, sí, es, sí, es por como una supuesto, por situación supuesto. claramente, para mí es una situación interesante para Que seguirla y se está creando a futuro una contracción de la oferta que, junto con la demanda más o menos obligatoria, puede generar un crecimiento importante. exacto. No dejemos de tener en mente este número del FFO de 964 millones. Lo que Cuando pasa es que pasamos a... aquí en Europa tenemos un registro del stock de viviendas, porque en Estados Unidos lo tienen ese estudio que hacen sobre las viviendas que están en oferta, digamos, y eso te ayuda mucho más a orientarte. No sé si en Europa creo que lo tienen. A ver, no lo llegué a buscar. Yo lo que sí voy No mirando creo que cada esté. tanto es el reporte de las diferentes empresas. Entonces, vos me decís, a ver, Deutsche Wohnen, yo sé que tiene mucho en Berlín. Bueno, a ver, y cada tanto miro a ver cómo está la tasa de ocupación de Deutsche Wohnen en Berlín. Y está igual. O sea, sigue habiendo Ya, demanda, ¿no? Y ellos mismos lo dicen. Después ya. vamos Ahora, consecuencia de la suba de tasas, ¿qué pasa con los activos? Bajaron. Como, a ver, claramente cuando hay un rendimiento mayor en las tasas de interés, este tipo de activos terminan perdiendo valor. Entonces ahí tenés que hay una baja en Vale. el valor de Han los tenido que activos. hacer un impairment por pérdida de Exacto, valor acá de tenés, sus... fíjate que las propiedades, la inversión en propiedades de inversión baja de 92.300 millones a 85.617 millones. Y eso es básicamente por el ajuste de valor razonable de las Eh, propiedades. Esto creo que sería una buena referencia para el que tenga una vivienda en Alemania, saber que tu vivienda más o menos habrá perdido un 10% del valor. O sea, si a Vonovia Y le ha bajado un 10%, pues más o menos a ti por ahí de verdad. pero además es importante porque vos fíjate que tiene los pasivos, o sea, vos mirás el balance y tiene los pasivos No, y se ve muy mucha. pequeñín y no sé cómo quitar las Ah, pantallas estas de aquí, macho. Voy a ponerlo así. si lo pones a pleno, Es que que no sé, no no se sé, no leen bien sé, los números. no sé quitar las cámaras ahora. Ah, bueno. Pero bueno, A ver, venga, de momento sigue así. lo Se ve digo más pequeñín que. esto. Ahí hay una cuestión en relación a lo que a veces los que analizan el sector dicen, bueno, tiene mucha deuda, pero está respaldada con activos. El tema es que tranquilamente la deuda puede mantenerse y que los activos bajen de valor. Incluso a veces Sí, este tipo de empresas a veces anuncian que vendieron por encima del valor del libro, o sea, del valor vale, que lo tienen contabilizado los activos en el balance. vale, Claro, pero capaz que lo vende hoy por encima del valor del libro, pero ya perdió en relación a 6 meses atrás. Entonces, ya. ahí hay un tema que también es una mezcla donde tenés demanda, tenés menos, va a haber menos oferta porque hay menos construcción y a la vez tenés que están cayendo el valor de las propiedades. Y Vale, quizás en esa demanda es donde vean un piso. Y a la vez tenés también ingresos fijos por los pagos de alquileres. Fíjate que acá no lo pusimos en el estado de resultados, ya. pero los ingresos por alquileres estaban estables. Ahora, yo les hablaba antes del 964 millones de FFO en el primer semestre.
Y la empresa también comparte el perfil de vencimientos de la deuda de Vonovia. Entonces, vos fíjate que en el 2023 le vencían 2.163 millones. El año que viene le vencen 3.081. En el 2025 casi 5.000 millones de euros. Entonces, ahí hay un tema de que claramente lo que genera de operaciones no le va a alcanzar para afrontar estos vencimientos. Hombre, Por lo no, tanto, pero por tampoco lo se tanto, espera eso. Estas empresas van refinanciando deuda. bueno, pero ahí también es donde vas a tener un aumento de costos y donde vas a terminar teniendo que el FFO va bajando. Y los Bueno, van a fondos, pasar del cero que tenían, deben tener el 0, el 0,5, pasarán a tener un 5 o un 4, claro. un 5 más o menos, Bueno, supongo. ahí esa es toda la dinámica que, al menos yo en este sector y con estas empresas que voy siguiendo, voy mirando cada tanto para ver si en algún momento hay una buena oportunidad para comprar. ¿Se entiende? Claro. Dice Juanma que en España, más que impermes, lo que hacen es actualizar el valor de las propiedades. Grande Claro, bueno, Juanma, acá ¿eh? creo que más que impermen es eso, es porque dice Yo en que ese sector soy nulo, ¿eh? Es decir, a mí no me gusta nada el inmobiliario y no tengo ni idea, vamos. Yo estoy aquí aprendiendo yo, como cualquier otro. a ver si encuentro algo que yo siempre miro y digo, a ver, ¿cuánto genera de caja? ¿Cuánto debe? ¿Cuánto le va venciendo de deuda año por año? Y No, pero claro, cuánto vale por bolsa. A ver, el tema que, claro, no es difícil, no vas a encontrar una ganga, pero algo que te termine generando de caja limpia, no sé, el 10% de la capitalización de mercado, no me disgustaría para nada, sobre todo teniendo en cuenta que es un negocio en el cual la gente está cautiva, o sea, te tiene que pagar el alquiler para vivir. O sea, no hay no, claro, mucha. claro. Bueno, pero ahí es donde digo, bueno, a ver, sigo estas Claro, el empresas. problema es el uso de capital que haga el negocio. Es decir, porque Claro, no, bueno, pero eso en lo tenés Estados que ir Unidos, viendo. yo lo estuve viendo esta semana también, buscando empresas, y hay empresas que se dedican a esto y no tienen deuda. Van comprando negocios y alquilándolos con su caja. Que dices, Ujú. hostia, este que es un chino, que se ha ido a Estados Unidos, pues no sé. Pero la hay, ¿eh? Bueno, ahora podemos ver un día de estos. También, sí, estaría bueno. Y bueno, un poco ahí en la ¿Ves? conference call lo que dicen, bueno, que continuarán generando liquidez a través de ventas, o sea que claramente van a ir vendiendo para poder cumplir con las obligaciones financieras, pero claro, también a la vez a qué valor van a vender, porque hoy lo ves a un valor que te dicen y puede ser que terminen vendiendo por menos. Con este nivel de tipos de interés, piensa que ya esos datos ya deben estar mal, o sea, ya ha perdido más valor. Exacto, sí. Y mira, dice Juanma, ¿eh? Vamos a poner, los bonos de Bonovia los tenemos al 5,5, 6%, ¿eh? Bueno, fíjate ahí en la conference call lo que dicen que intentaron recomprar bonos y que solamente ofrecieron el 11% del volumen de los bonos en circulación, de lo que ofrecieron para recomprar, con lo cual entiendo que el tenedor de bono confía que se lo van a pagar. Sí. Ah, pero Y si abajo eso. también fíjate que hablan, los alquileres están aumentando, las tasas de vacancia son extremadamente bajas y las personas están pagando su alquiler en su totalidad. Con lo cual, por eso digo, me parece que es, a ver, en el marco de suba de tasas y de problemas en el sector construcción, me parece que es un sector que está bueno para seguir y tener ahí en vista. Sí, a ver, piensa, el problema es que aquí el mercado te va a decir, vale, muy bien, la empresa se va a salvar lo que tú quieras, pero con la bajada que tienen tus activos de valor, con la bajada que tienen tus activos, tus beneficios este año va a ser una mierda. Y el año que viene solamente sean otra mierda, porque vas a Ujú. tener que, a menos a nivel contable, vas a tener Claro, que no va a ser a nivel de caja. pues igual a nivel de caja no tanto, aunque también va a empeorar porque van a subir los tipos y van a tener que ir renegociando y la caja lo va a notar. Que Ujú, hablamos al final en estos próximos 2 años, porque estos son más de 10.000 millones que tienen que renegociar. ujú, Lo tenían al 0,5 y ahora tendrán que renegociar al 5,5, 6. No sé cuánto va a durar, pero si dura un poco, o sea, de 5 o 10.000 millones, ya estamos hablando de 500 millones al año más de gastos, ¿eh?
Sí, también se puede dar la situación de que la inflación esté por encima de lo que ellos ajustan los alquileres, ¿no? También, exactamente, también puede pasar, también puede pasar. Pero bueno, que en definitiva, como bien dices, esto es así, es decir, son sectores que si tú los sigues y los conoces, hay momentos en los que creo que se puede haber grandes oportunidades. Porque alguien como yo, justamente, dice, hostia, inmobiliaria, no quiero saber nada. No quiero saber nada. Tipos de interés altos, recesión, no quiero saber nada. Si vas más a fondo, es cuando puedes rascar cositas. Sí, o esperar el momento indicado. Mi idea Claro. es esa. Capaz que no se da nunca la situación. Vamos a ver. Bueno, a ver, cuando, por ejemplo, cuando empiecen a bajar los tipos de interés, empiece la economía a remontar, si la acción sigue a nivel actual, pues puede pasar, porque a veces tardan un poco en, pues puede haber una buena oportunidad ahí dentro de meses o años, no lo sabemos. Ni es recomendación de nada. No, No quiero no, ir a la no. cárcel yo. No, de hecho, yo no tengo ninguna en cartera ni estoy pensando en comprar, pero es No. para comentar el sector. Yo de las otras dos tampoco, pero Doceo me gusta. Me voy a mirar más a fondo porque me haría ilusión tener una empresa americana. No tengo ninguna. Y me la voy a mirar. La voy a mirar a fondo a ver qué rascamos ahí. Esa me la he pasado bien, la verdad, estudiándomela. Bien. Bueno, José, ¿esto es Bueno, todo? ¿Esto es hasta todo? aquí estamos. Pues oye, muchas gracias a todos. Una cosa, chicos, los que nos estáis escuchando, muy importante. Hoy, como habéis visto, este ha sido un formato de actualidad un poco diferente, ¿vale? Esto da bastante trabajo. Entonces, decidnos en los comentarios, por favor, si os gusta más que hagamos un poco más así, ¿sabes? Introducir alguna empresa y tal, o si preferís que sigamos con el formato habitual, pues que es una cuestión más Actualidad. geopolítica y macroeconómica de todo lo que está pasando, ¿vale? Decídnoslo porque a mí me da lo mismo. Yo, si queréis una cosa, yo la hago, si queréis otra también, aquí, para que la idea es que todos lo pasemos bien, ¿vale? Entonces, por favor, en los comentarios, pues oye, pues me ha gustado, yo echo de menos que me hables de Siria y de Arabia Saudita, ¿vale? Pues ponedmelo y iremos mirando y iremos adaptándonos con José, pues cada semana a hacer alguna cosita así. Pues, hoy han sido 3, la próxima semana será una, o ninguna si no queréis. Eso ya es cosa vuestra. Eso ya queda de vuestra mano. Vale. Y eso, el like, el subscribe. Y José, muchas gracias por acompañarme hoy. Un He placer. estado bien aquí, mano a mano, ¿eh? Me lo he pasado bien. Muy bueno. Yo creo que ha valido la pena. Ha quedado un programa. A mí me ha gustado el programa. Yo he visto bastante gente, ya 120. A mí me ha gustado. Y me lo he pasado bien. Entonces, Muy chicos, bueno. Para mí es un placer estar acá. despídete del Pople y nos vamos. Y busquen inversiones que cierren. Espera. Déjame poner la sierra antes de irnos. Que me hace Cerramos ilusión. con la sierra. Cerramos con la sierra. A ver, espera. Cerramos con la sierra. Ahí está. ¿Qué me dices? La sierra de José. Ahí está. Venga, Espera, chao. para la próxima vamos a buscar esa empresa. Mirá bien el nombre que después la buscamos. Es Steel, ¿no? Es el Steel o es Listo, la vamos a analizar para la semana que viene. una de las míticas de motosierras. Chao, gente. Que vaya Un bien. Hasta la abrazo. semana que viene. Gracias, José. Un abrazo. Chao.